Chévere. Bueno, nada, ustedes primero, bueno, disculpen la cancelación a última hora, pero es que tenemos más de 24 horas sin agua y con el bebé y la cosa, pues todo se complicó. Así que bueno, nada, tuve que sacarme de la manga hacer esto online, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Vale, yo les había puesto aquí para el trabajo, bueno, y de tareas, leer los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del libro de Introducción a la Pragmática de Escandel Vidal. La arquitectura del lenguaje, que ya la tocamos en el curso. Y sobre todo revisar el artículo de la relevancia de Sperber y Wilson. Vamos a ver aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 7, los capítulos de Introducción a la Pragmática, que está acá. Solamente para ver el índice y pasar rápidamente por las cuestiones muy básicas que se necesitan de allí. Este libro creo que trae el índice al final. Bibliografía. Bien, el primer capítulo versa sobre lo que sería la pragmática. A ver si puedo ponerlo aquí más grande. Ajá, sobre qué es la pragmática. Esto que dice los 3 problemas de pragmática: el problema del significado no convencional, sintaxis y contexto, y referencia y deixis, y la necesidad de la pragmática. En principio, a ver, esto de los 3 problemas de la pragmática se podrían resumir de la siguiente manera. El primero, el problema del significado no convencional, resulta, a ver, esto está también muy bien explicado en otro libro de introducción a la pragmática, el de Graciela Reyes, y básicamente trata sobre el hecho de que en lingüística convencional, bueno, tenemos el signo lingüístico, bueno, ya saben, significante y significado, y se supone que los signos se combinan entre sí para crear signos más grandes. Entonces, bueno, una palabra es un signo, pero una frase, que también tiene significante y significado, es un signo. Una oración, a pesar de ser una unidad sintáctica, también tiene significante y significado. Así que también va a ser un signo. Y que simplemente pues el significado, como ya sabemos, a partir de Ferdinand de Saussure, el significado es convencional. Es decir, hay una convención que cuando yo digo espaguetis, por ejemplo, yo tengo una imagen mental, un concepto, ustedes escuchan el significante, comprenden el significado, y como ese significado es convencional, ustedes van a pensar, o la imagen que se va a formar en sus cabezas, o el concepto va a ser más o menos el mismo, el de espaguetis, pueden ser crudos, cocidos, etc. Es decir, el significado, el lenguaje, o las lenguas en particular, son un código, y como son un código, pues podemos, para un determinado elemento, hay una correlación entre un elemento A y un elemento B, o un elemento en el sistema A y un elemento en el sistema B. ¿Bien? Eso es un código, y todos los códigos son convencionales, o se entienden como una convención, porque es eso, una convención es simplemente un acuerdo entre varias partes, una especie de contrato. ¿Sí? El contrato lingüístico que tenemos es que si yo digo, no sé, PlayStation 3, bueno, yo lo digo porque estoy pensando en un aparato en particular, y ustedes cuando reciben eso, bueno, si el profesor dijo PlayStation 3, no se está refiriendo al 4 o a una Nintendo Switch o cualquier cosa de eso, sino que es algo particular, es un acuerdo. ¿Bien? Entonces, como que nos ponemos de acuerdo de forma tácita para comprendernos, para transmitirnos información, y parte de ese acuerdo, de esa convención, es el significado, lo que podemos llamar el significado. Ahora bien, el asunto es que cuando conversamos, algunos filósofos del lenguaje, eh, que iniciaron la pragmática en buena medida, se dieron cuenta de que no todo parece convencional.
sobre todo en el sentido de que, a ver, toda comunicación se supone que tiene una intención. Si yo me comunico con ustedes, yo tengo la intención de transmitir cierta información, o sea, quiero transmitir esa información y no otra. Es decir, hay una intención. Pero de parte de quienes reciben el mensaje, de los destinatarios del mensaje, ellos dirán, bueno, me están diciendo algo, allí hay una intención, pero esa intención no se me está diciendo, sino que tengo que descubrirla de alguna forma. Y eso hace en buena medida que de pronto lo que parecía sencillo y parecía convencional ya no lo es tanto, en el sentido de que empieza a aparecer como un significado que, de lo que quiero decir, y es un significado de lo que quiero decir y no de lo que estoy diciendo. Creo que yo les había puesto ya en clase un ejemplo de eso, pero bueno, el ejemplo clásico de pragmática, o uno de los ejemplos clásicos podría ser algo así como que, mira, vienes a la fiesta y la otra persona puede decir, es que estoy tomando antibióticos. Y entonces el significado de que estoy tomando antibióticos es estoy tomando antibióticos, es decir, estoy recibiendo una medicación. Ese parece ser el significado convencional de esa frase. Si yo digo esa frase en cualquier contexto, estoy tomando antibióticos, quiere decir eso, estoy tomando antibióticos, estoy tomándome una medicina. Pero dependiendo de la situación en la que diga eso, parece que se genera un nuevo significado. Y ese significado no es del todo convencional en el sentido de que no aparece, no, es un significado que no está ligado estrictamente hablando a lo que dije, sino a cómo se interpreta lo que dije en un contexto determinado para una persona que está esperando una cierta información, porque siempre me están preguntando, mira, vienes a la fiesta, vienes a la rumba, lo que sea, vienes a la reunión. Eso es una pregunta de sí o no, yo estoy esperando un sí o no, y la otra persona no me está diciendo ni sí ni no, sino que me está indicando como que, eh, me está diciendo simplemente, ah, es que estoy tomando antibióticos. Entonces, ahí parece haber un cortocircuito con las teorías lingüísticas tradicionales en el sentido, bueno, pero eso no, semánticamente quiere decir que estoy tomando un antibiótico, entonces no se está respondiendo a la pregunta, pero quienes hablan, es decir, bueno, quienes hablamos, no todos hablamos, cualquier hablante sabría interpretar esa frase. Entonces, esa frase tiene una interpretación que parte del significado convencional de la frase, pero es más amplio. Es más amplio porque no solamente lo que la frase dice literalmente, sino que el contexto en el que lo recibo me permite inferir otras cosas. ¿Qué es lo que estoy infiriendo de esa frase? Bueno, que la persona no va a venir a la reunión o a la fiesta o a la rumba, lo que sea. Y me está dando el porqué, pero de manera indirecta. No es que una persona que esté tomando antibióticos no pueda ir a la reunión, sino que yo tengo que hacer una cadena como que de inferencias a partir de mi conocimiento de la persona, de la situación, de los efectos que pueda tener tomar un antibiótico. Y entonces, que básicamente, ¿cuál es la cadena de razonamiento ahí? Bueno, estoy haciendo una pregunta, sí o no. ¿Vienes a la reunión? Sí o no. Esta reunión, para que esta frase tenga sentido, debería ser una reunión donde, bueno, por lo menos se consuma, qué sé yo, alcohol. O la otra persona, o donde yo sé como receptor que yo voy a consumir alcohol. Y no quiero consumir alcohol, bueno, no es que no quiera, sino que no puedo porque el antibiótico y el alcohol no se la llevan bien. Y entonces, en lugar de decir, mira, no voy, por X razón, o simplemente no voy o no quiero ir, lo que digo es que estoy tomando antibióticos, que es otra forma de decir, mira, que si voy a la reunión, no voy a ir a la reunión. ¿Por qué? Porque estoy tomando antibióticos, los antibióticos no se mezclan con el alcohol y en esa reunión va a haber alcohol, yo voy a querer beber o lo que sea. Entonces es una cadena de razonamiento pero eso no es convencional en el sentido de que no se trata de que siempre que yo diga, es que estoy tomando antibióticos, significa, no, es que no puedo beber o querría beber o no puedo, o qué sé yo. No significa eso en todos los contextos. Yo puedo usar esa respuesta en otro contexto y significaría o se interpretaría de otra forma. Por ejemplo, puedo decir eh, mira, te vas a tomar la pastilla no sé, qué pastilla, no sé qué se combina con eso, pero no sé, te vas a tomar la pastilla para la migraña.
no, es que estoy tomando, me acabo de tomar el antibiótico o estoy tomando un antibiótico. Y entonces eso podría querer decir otra cosa como que sí, me la voy a tomar, pero me la voy a tomar más tarde quizá porque no me la quiero tomar con el antibiótico o porque me pega en el estómago o qué sé yo. A eso se refiere el significado no convencional, es decir, que, que el significado muchas veces depende, o sea, en parte depende de lo que se dice, pero en buena medida también depende no solamente de lo que se dice, sino de la situación comunicativa en la que se dice eso y en los roles, por ejemplo, de, bueno, quién es qué sé yo, del emisor, qué sé yo, del receptor, etcétera. Entonces, más, el significado no puede ser siempre convencional en el sentido de que no siempre va a ser un código donde digo A y significa B en este otro sistema. Yo digo A y puede significar, dependiendo del contexto, A, B, C, D, G, etcétera. Eso pues sigue teniendo una parte convencional, pero quizá, pero no en el sentido en el que se entiende o se entendía hace algunos años. ¿Bien? Ajá, sobre sintaxis y contexto y referencia y deixis, que son otros problemas de la gramática, aquí más o menos viene a decir lo mismo, o sea, o algo similar, que es a ver, la sintaxis como mecanismo de creación de nuevas frases o estructuras que tendrán su significado, pero que eso depende mucho del contexto. Y la referencia y la deixis es otro problema porque digamos que el significado, a ver, un deíctico, quiero cogerme aquí las mangas que me están molestando, pegan unos cierres que tengo en la mesa. Vale, ajá, sobre esta referencia y deixis. Se perdió la conexión. Ya volví. Tuve un problema con el internet. Vale, estaba diciéndoles sobre referencia y deixis que A ver, un deíctico es algo que en una conversación apunta a un elemento de la situación comunicativa, generalmente algo que tiene que ver con espacio o tiempo. Por ejemplo, un deíctico no lingüístico es el que hacemos normalmente cuando señalamos algo así como que eso. A este dedo apuntando algo, por ejemplo, aquí tengo un vaso de agua, entonces, si el dedo apunta, pásame eso, y apunto al vaso de agua, este elemento, este dedo que está aquí es un deíctico. Un deíctico es un señalizador. Es decir, señala algún elemento que puede estar en el espacio, por ejemplo, aquí tengo una cajita, esa. Cuando hago esto, eso es un deíctico. Cuando digo pásame eso o pásame esa, la palabra esa, ese pronombre demostrativo, es también un deíctico porque lo que hace es apuntar a algo. Entonces, bueno, el asunto con los deícticos es que no tienen una semántica convencional en el sentido de que si yo digo, bueno, por ejemplo, gato, entonces, a ver, ¿cuál es la definición? Una definición que podrían darme de gato. Bueno, no sé, felino, doméstico, de tamaño relativamente pequeño, qué sé yo. Ajá. Pero si yo les pido bueno, y ahora denme una definición de caja. Bueno, una caja es un elemento hecho de cartón, plástico, etcétera, generalmente cuadrado, aunque puede tener otras formas, que sirve para meter allí un contenido y guardarlo. Eso podría ser un significado de caja. Pero si yo les digo, ahora denme qué significa eso. Es que no lo sé, no puedo decir cuál es el significado de eso porque eso no tiene un significado convencional. Eso simplemente, bueno, depende de la conversación. Eso puede ser un vaso de agua, o puede ser o puede ser una cajita, o puede ser no sé, unos lentes. Pásame eso, o esto, o lo que sea. Es decir, la palabra eso, esto, aquello, la palabra yo, el pronombre yo también es un deíctico, porque ¿qué significa yo?
pues nada, yo lo que hace es apuntar al que habla. Entonces, si yo estoy hablando, yo soy yo, pero si, por ejemplo, Génesis está hablando, ella se llama a sí misma yo. Entonces, yo es una palabra que no tiene un significado como tal, que no puedo descomponer como que poner su significado en un diccionario, sino que va apuntando en la situación discursiva. Y ese es otro tipo de significado que no es convencional. Entonces, en buena medida, la pragmática como tal surge un poco de preguntas que tienen que ver sobre todo con eso, con el significado de las cosas y la dificultad que había en cierto momento, en la primera mitad del siglo XX sobre todo, para interpretar correctamente o de una forma adecuada este significado. Déjame revisar aquí todo esto. Ajá, todavía estamos grabando. Bien. Ajá, luego viene en el libro los componentes relacionales a la información pragmática, la intención comunicativa del hablante, las relaciones sociales y bueno, eso ya se los dejo a ustedes para que lo revisen. Ajá, aquí empieza quizás lo más, eso digamos que era la parte de ese capítulo es de preguntas, así cuáles son las inquietudes que dieron lugar a la pragmática. Ajá, en el capítulo, este es capítulo 3, el 2, o el 2 está aquí. Conceptos básicos de pragmática. Me lo brinqué. Ajá. Aquí está lo que es una presentación un poco, bueno, es que me lo había brincado, de algo muy similar al esquema de la comunicación de Jacobson. Es decir, hay un emisor, un destinatario, un enunciado que Jacobson llamaría un mensaje, el entorno contexto y los elementos más interesantes son estos tres, pero bueno, si ya los conocen y lo hemos nombrado, que es sobre todo la intención y la relación social. Ahora sí vamos a la parte, el capítulo 3 que es Austin y la filosofía del lenguaje corriente. Ajá, aquí hay varias cosas, o algunas ya se las había nombrado. En principio es que Austin lo que hace es revalorizar el lenguaje corriente, sobre todo lo que Austin estaba muy interesado por la conversación como tal, es decir, porque digamos que si uno analiza frases aisladas, oraciones hechas, incluso algunos párrafos de libros o novelas, el lenguaje de alguna forma parece estar autocontenido. El asunto es que, si yo leo el párrafo y entiendo más, bueno, tendría que tener el contexto de la novela, pero más o menos leo un párrafo y no... Sí, es como que recibiera esa información, la interpreto, pero la recibo. El, 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 el productor del texto, el autor, por ejemplo, de un poema o de una novela, etcétera, ellos producen un discurso con un significado y ya queda de cuenta del destinatario interpretar ese significado. No es que, digamos que se transmite y se interpreta y bueno, ya claro, la interpretación ya puede ser un poco más libre, etcétera. Pero el asunto es distinto en la conversación cotidiana. Me parece un poquito más grande. Ajá. Porque en ese tipo de conversaciones el significado no lo crea una persona o un destinador para que sea interpretado por el destinatario y ya. No es que, bueno, yo tengo un significado en mi cabeza y busco cómo transmitirlo, transmito y bueno, que el otro inicie un proceso de interpretación, sino que en las conversaciones normalmente nos interrumpimos, nos apoyamos, alguien se le olvida una palabra, yo lo interrumpo para cambiar la idea, otro viene y dice algo para cambiar el hilo de la conversación o para hacer un comentario. Es decir, la conversación ya es un texto muy particular dentro de los posibles textos del ser humano porque es un texto que se construye en conjunto. Digamos que para hacer una analogía, hay textos que son como de solistas, pues, es como, bueno, yo tengo un violonchelo y me pongo, no sé, en la Plaza Bolívar y hago, no sé, toco el violonchelo y bueno, ese sería yo. Pero la conversación en ese sentido tiene más que ver con una sinfonía. Es decir, hay músicos de diverso tipo y la música total no es lo que viene de un solo instrumento o de un solo músico, sino que viene de lo que yo escucho y aprecio, viene del conjunto de todo. En ese sentido, entonces, cuando se habla aquí de la revalorización del lenguaje corriente, sobre todo es ese interés que tenía Austin por la conversación. Si ya las reglas de hecho, los gramáticos y lingüistas del siglo XX, bueno,
buena parte del siglo XX, no todos, pero la gran mayoría, como que le sacaban el cuerpo, rehuían de la conversación, porque la conversación, ya uno cuando ve una conversación, uno traje una conversación, parece un caos, eso es un desorden, las cosas no terminan, se dicen palabras que no son, etcétera, pero al final todo el mundo se entiende. Y a pesar de lo caótico, es digamos que sí, nosotros podemos pasar de pronto, bueno, 1 hora o 2 horas al día leyendo, bueno, depende, bueno, leyendo novelas, cosas de esas. Quizá podemos pasar 6 horas, no, quizá no tanto. En total, no sé, me estoy inventando números, pero yo podría pasar eh, 3 horas leyendo cosas no sé, en Twitter o en TikTok o lo que sea, pero gran parte, o se supone que la gran parte de mi comunicación lingüística diaria va a ser a través de la conversación, es decir, de un fluir, yo digo esto, el otro me dice lo otro, yo pregunto, el otro me responde o no me responde o me da la vuelta, y eso es cuando es conversación de dos personas, pero hay conversaciones de 3 o 4 personas al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso es lo más corriente, el uso más corriente, la conversación es el uso más corriente de del sistema lingüístico como tal y por ello llamaba la atención de Austin. El verificacionalismo, de eso ya lo hablamos, es decir, bueno, sobre todo porque, bueno, Austin era, perdón, un filósofo y los filósofos estaban bien entrenados en lógica, pero el significado del lenguaje, sobre todo la interpretación del lenguaje y la interpretación del lenguaje en contexto, que es lo que estamos hablando hoy, suele ser, eh, suele superar los límites de la lógica y ya no se puede hablar de cosas que son verdaderas o falsas. Es decir, hubo algunos filósofos del lenguaje que decían, bueno, ¿cuál es el significado de una frase? Bueno, decían, bueno, una frase tiene dos significados, verdadero o falso. Entonces, si, bueno, había unas peleas. Si yo digo, bueno, el rey de Francia es calvo, la gente decía, bueno, ¿cuál es el significado? Bueno, es falso. ¿Por qué? Bueno, porque Francia no tiene rey. Entonces, bueno, era como... Pero lo puedo decir y lo interpreto, sí, pero para ellos estaba limitado a que... Pero es falso. Simplemente, bueno, yo entiendo el significado de rey, Francia, salgo del contexto y sé que Francia no tiene rey, interpreto, pero el significado último era como que verdadero o falso. Para los lógicos, ojo, dentro de la filosofía. Y entonces Austin, en buena medida, pues dice, bueno, es que hay cosas que yo digo que no son ni verdaderas ni falsas. Si yo digo, te prometo que voy a estar aquí temprano, ajá, eso es hacer una promesa, pero hacer una promesa no es ni verdadera ni falsa. Lo que puede ser verdadero o falso es luego la verificación de si llegué o no llegué temprano, pero eso es un problema que ya no es lingüístico, que ya no es de la comunicación. Entonces, digamos que si bien muchos lógicos pueden decir, bueno, pero por lo menos una frase siempre puedo decir si es verdadera o falsa. Bueno, pero entonces hay frases como, bueno, o preguntas como, eh, ¿vas a venir temprano? Y si vas a venir temprano no es ni verdadero ni falso. La respuesta puede ser verdadera o falsa, pero la pregunta como tal no es verdadera ni falsa. Y otras preguntas como, ¿qué hay en ese vaso? Eso es otra cosa que no puedo, digamos, eh, decir que esa pregunta como tal, que sea verdadera o falsa. ¿Qué hay en ese vaso? Ahora, la respuesta es agua. Ah, y verifico, ¿es agua? Ok, verdadero. ¿O no es agua? Bueno, será falso. Pero entonces hay elementos del lenguaje que no se pueden interpretar desde el punto de vista lógico solamente de cosas que son verdaderas y falsas. Vale, ajá. Pero la parte más interesante aquí de Austin es este parágrafo que dice los enunciados realizativos, que son cosas que hago con el lenguaje, esto de promesa, juramentaciones, todo eso, de eso ya hablamos un poco anteriormente. Hay una distinción entre oración y enunciado. Oración será la unidad gramatical, enunciado ya será una unidad de intención, una unidad pragmática. Pero si van a leer algo de este capítulo, por favor lo más importante sería la parte 2.3 y 2.4 que tiene que ver con los infortunios, porque esto luego va a ser tomado por otro filósofo del lenguaje, John Searle,
que a partir de los actos de habla de Austin, que son locutivo, ilocutivo, hiperlocutivo, bueno, un acto locutivo sea por el hecho básicamente de hablar, si sea, que luego tendrá unas consecuencias perlocutivas y tendrán una especie de interpretación ilocutiva, es decir, por ejemplo, si yo digo, bueno, prometo algo, el hecho de prometer es locutivo, pero de- si yo puedo prometerlo, hay cosas que puedo prometer y hay cosas que no puedo prometer, y eso depende de una fuerza ilocutiva y tendrán que dependen a su vez de un efecto perlocutivo, pero eso se lo dejo a ustedes para que lo lean. Aquí me interesa pasar rápidamente a la teoría de los actos de habla de Searle, que sí es el que toma el término de la fuerza elocutiva y la forma lingüística. Y también el tema del problema de los actos de habla indirectos, de los que ya hablamos un poco, es decir, que no, que hay cosas que se hacen en el lenguaje, pero son cosas que no es información que se transmite, sino que cosas que se hacen y hay cosas que se hacen de forma también indirecta, que escapan a digamos, a la intención comunicativa del hablante. Digamos que las preguntas que plantea en un principio Austin, Searle las toma y las define de manera más concreta. Y empezamos el este capítulo 5, que es el principio de cooperación, que ya sí es un salto, digamos, más interesante que el que hace Searle, porque en el principio de cooperación lo que se supone es lo siguiente, es decir, uno ve, por ejemplo, seguimos en el ámbito de la conversación, uno está en una conversación y cuando uno analiza la conversación, en principio parece que la gente no quisiera como que colaborar. De eso ya hablamos en una clase anterior. Sí, parece que la gente no... Si yo digo, mira, vas a abrir la reunión, es una pregunta de si me puedes responder con sí o no. Yo te digo, es que estoy tomando antibióticos. Ahí parece que yo no quisiera colaborar porque la otra persona estaba como que esperando un sí o no. Y eventualmente podría haber un porqué, pero en principio un sí o no. Yo no digo ni sí ni no. Entonces eso desde el punto de vista de un filósofo del lenguaje, sobre todo como están entrenados en lógica, parece, bueno, pero ¿por qué no si usted hace una pregunta de sí o no, ¿por qué no me respondes sí o no? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Por qué parece que no estuvieras colaborando conmigo? Y el hecho es que sí estoy colaborando contigo, solamente que es que parece que no estuviera colaborando, pero en el fondo sí lo estoy haciendo. Y es donde aparece, a ver, ¿qué es lo que hace Grice? Propone una teoría no normativa de la cooperación. ¿Qué quiere decir eso de teoría no normativa de la cooperación? Bueno, que en principio él va a suponer de entrada que cuando hablamos, cuando conversamos, nosotros siempre queremos colaborar. O sea, vamos a ver el aspecto, digamos, a verlo desde el punto de vista positivo. No entramos en una conversación o no solemos entrar en una conversación para tratar de desbaratarla o de sabotear la comunicación, cosa que podría pasar, pero no solemos hacerlo, sino que siempre que participamos en una conversación vamos a estar intentando colaborar, o eso es lo que vamos a suponer. Por eso es una teoría de la cooperación, así porque se basa en la idea de que el ser humano cuando se comunica en este tipo de comunicaciones, piensa en una conversación, estamos siempre tratando de colaborar con el otro comunicativamente hablando, aunque podemos tener ya en intenciones, podemos tener intenciones distintas, ser de partidos distintos, de equipos de fútbol distintos, lo que sea, pero por lo general vamos a tratar de llegar a acuerdos, a puntos de común, o en todo caso, aunque nuestros puntos sean distintos y queramos discutir sobre esos puntos distintos, lo hacemos colaborando comunicativamente. Si yo tengo que decir algo que yo sé que tú puedas interpretar y yo sé que tú vas a decir algo que yo pueda interpretar, o ese es el punto central. ¿Por qué teoría no normativa? Porque esto no es una teoría de que diga, no, es que cuando usted se vaya a comunicar, usted tiene que colaborar. No es usted tiene que colaborar. Es una teoría descriptiva en el sentido de que yo, como analista, voy a suponer que la gente
que voy a analizar está cooperando. Repito, no, estos no son, a ver, un equivalente a estos normativos serían las reglas del buen hablante y del buen oyente. Ese sería, a ver, las normas del buen hablante y buen oyente es una teoría normativa en el sentido de que lo que propone son normas para facilitar la comunicación. La teoría de Austin, perdón, de Grice, el principio de cooperación de Grice no es, yo les voy a enseñar el principio para que ustedes se comuniquen bien. No, esto es un principio donde yo voy a suponer que la gente está colaborando. Y que, pero a veces parece, el asunto es que a veces parece que no se estuviera intentando colaborar, perdón. Y es donde surge la parte más interesante de esta teoría, porque él propone, a ver, ya vamos para allá, página 78, un principio de cooperación y unas máximas de comunicación, y luego lo mejor de todo es esta parte de las implicaturas conversacionales, que es que nos dicen qué sucede o cómo tengo que interpretar yo como analista cuando las máximas de comunicación no se cumplen. Vamos a ver, vamos a irlo a ver en la página 78. Mira aquí el tamaño. Y un poquito más grande. 78. Ajá, aquí estamos. Ajá. El principio de cooperación y las máximas. Vamos a leerlo aquí. Vamos a leer una cita de Grice. Entonces dice, poner más grande para que lo vean. Nuestros intercambios comunicativos no consisten normalmente en una sucesión de observaciones inconexas y no sería racional si lo fueran. Por el contrario, son característicamente, al menos en cierta medida, esfuerzos de cooperación. Ya lo hemos conversado aquí. Sí, hay un esfuerzo por cooperar. Y cada participante reconoce en ellos, de algún modo, un propósito o un conjunto de propósitos comunes a la conversación, al menos una dirección aceptada por todos. En cada situación, algunos de los posibles movimientos conversacionales podrían ser rechazados por inapropiados conversacionalmente. Podríamos entonces formular un principio general, que es el que se supone que observan los participantes. Y este es el principio como tal, haga que su contribución a la conversación sea, en cada momento, la requerida por el propósito o la dirección del intercambio comunicativo en el que usted esté involucrado. ¿Okay? Este es como que el principio básico aquí de la cooperación, y es haga que su contribución a la conversación sea la requerida, es decir, la necesaria para ese momento. Ojo que, repito, esto no es normativo. Aunque parece enunciado normativo, es como que si usted habla, haga esto. No. Mejor interpretarlo como que, bueno, yo voy a suponer que cada persona que está en una conversación, esté yo en la conversación o no, está siguiendo este principio. Así que cada persona cuando está conversando tiene una vocecita, la vocecita de Grace, diciéndole como que recuerde, haga que su contribución a la conversación sea en cada momento la requerida por el propósito de dirección de intercambio. Entonces vamos a suponer que los hablantes cuando están conversando tienen esto en mente y están intentando hacer que la contribución a la conversación sea en cada momento la requerida por el propósito o la dirección de intercambio comunicativo. Ojo, si alguien tiene preguntas en cualquier momento, aquí hay un icono para levantar la mano, por si tienen dudas, yo estoy pendiente. Ese es el principio de cooperación. A partir de ese principio, a partir de ese principio de cooperación, cuando parece que hay un incumplimiento del mismo, entonces surge lo que se podría llamar un contenido implícito que está aquí. ¿Okay? Entonces, bueno, una distinción fundamental en la teoría de Gray es la que establece una distinción fundamental en la teoría de Grice es la que debería estar aquí, establece entre lo que se dice y lo que se comunica. Lo que se dice corresponde básicamente al contenido proposicional del enunciado, y lo que se comunica es toda la información que se transmite con el enunciado, pero que es diferente de su contenido aquí proposicional o semántico. Eso es lo que ya les comenté hace un rato. Lo importante es esto. En el modelo de Grice, las implicaturas deben definirse y explicarse de acuerdo con los principios que organizan la conversación. Existen dos clases de implicaturas.
Convencionales y no convencionales. Las implicaturas convencionales son aquellas que se derivan directamente de los significados de las palabras. Es pobre pero honrado. Aquí hay una implicación convencional porque cuando yo digo era pobre pero honrado es que ahí estoy... esta frase es un poquito clasista porque lo que estoy suponiendo es que si es pobre normalmente no es honrado, pero que esa persona en particular era pobre y honrada. Es decir, yo puedo decir es pobre y honrado, no pasa nada, pero cuando digo es pobre pero honrado, estoy diciendo, bueno, a pesar de que es pobre, y yo pienso que los pobres no son honrados, este sí es honrado. Entonces fíjense la diferencia, y hay una implicatura. Yo no estoy diciendo que los pobres no sean, ojo, el ejemplo, no estoy diciendo que los pobres, no estoy diciendo explícitamente que pienso que los pobres no son honrados, pero sí lo estoy diciendo, o lo estoy indicando. Bien. Las implicaturas no convencionales, que son las más interesantes desde el punto de vista pragmático. A ver, se dice que la implicatura es conversacional cuando los principios que hay que invocar son los que, bueno, conflicto, colisión, complemento, bueno. Es que no va a complicar esto más. A ver, estas implicaturas, a ver, no convencionales son de las que ya habíamos hablado. Estas de que para comprenderlas tengo que, el ejemplo que les di del antibiótico, es decir, este no es una cosa que está, no es una implicación que está allí en el contenido semántico de la oración, sino que para comprenderla tengo que echar mano de mi conocimiento del mundo, de la relación de los antibióticos con las bebidas espirituosas, incluso podría ir más allá. De pronto la persona no es que yo no esté tomando realmente antibióticos, sino que pues es tímida y no le gusta asistir a las fiestas y me responde eso y yo de pronto puedo interpretar, bueno, yo sé que esta persona no, no quiere, no está en una etapa de su vida donde quiera socializar mucho y me respondió eso. Yo voy a suponer que eso puede ser una mentira, pero esa mentira lo está haciendo es para salvarse la cara a ella y yo no le voy o él, y yo no quiero tampoco insistir sobre el hecho. Es decir, esto suele ser bastante complejo. Esas son las implicaturas no convencionales porque no se basan en el contenido semántico de la oración. Aquí voy a poner esto acá. Implicaturas y contexto. Y aquí hay algo, a ver dónde están las máximas. A este principio de cooperación que estábamos aquí, se divide en unas máximas que están acá, que es como una forma más concreta del mismo principio, que son las siguientes. La máxima de cantidad, lo que dice es, bueno, haga que su contribución sea todo lo informativa que requiere el propósito del diálogo, pero que su contribución no sea más informativa de lo necesario. Bueno, hay varias máximas allí que ustedes las pueden leer, pero básicamente está la de cantidad, que es como que no diga más de lo que debería decir, pero tampoco diga de menos, porque si dice de menos yo no lo voy a entender y si dice más puede no resultar relevante. La máxima de cualidad, intente que su contribución sea verdadera, es decir, no me diga algo que sea falso o no diga algo de lo que no tenga pruebas. La máxima de relación, que tiene una única máxima, que es diga cosas relevantes. La de modalidad, con el modo de decir las cosas, sea claro, evite oscuridad de expresión, evite la ambigüedad, sea breve y sea ordenado. ¿Okay? Sí, el principio de cooperación, que dice solamente coopere, básicamente estas máximas nos dicen, bueno, ¿cómo va a cooperar? Bueno, diga siempre la verdad, no dé más información de la que tiene que dar, no dé menos información de la que debe, sea claro, si va a decirme algo, sea ordenado, eh, que sea algo relevante para lo que yo espero, etc. Esto es, otra vez, recuerden que esto es un principio normativo, este es que lo importante no es esto, sino qué pasa cuando cuando las personas parecen no estar siguiendo estas máximas. Porque yo estoy en una conversación con otra persona y una persona empieza a decir algo que yo sé que no es verdadero.
Y entonces uno dice, está rompiendo el principio de cooperación, no está cooperando y la conversación se va al garete, como diría, para no decir alguna otra expresión. Se fue el demonio, la conversación, o se fue el diablo porque no estás cooperando. No. Sí, lo más interesante de esta teoría, lo más emocionante es el hecho de que cuando una de estas máximas se rompe, se genera una implicación conversacional, no convencional, ojo, una implicación conversacional no convencional. Es decir, si yo sé que alguien me está diciendo algo y no es cierto, en lugar de recriminarle que me está diciendo algo falso, tengo que tratar de interpretar por qué lo hace. A veces simplemente quiere decir algo falso porque se quiere cubrir. Y entonces cubrirse o mentirme, es que cuando uno dice, mira, cuando uno se molesta y dice, mira, no me digas mentiras que yo sé que la verdad es esta. Y eso es otra cosa. Pero hay mentiras que el otro sabe, o que yo sé que son mentiras y que la persona que dice mentiras sabe que yo sé que es una mentira. Es algo así como enredado, pero es como, a ver, a todos nos ha pasado que es como que estamos en una conversación de tres personas y yo digo algo o digo algo y otra persona sale y dice algo mentira y que sabe que yo sé que es mentira, pero que el otro no sabe que es mentira. O sea, uno está en una conversación y de pronto ya uno dice, uy, este me está diciendo algo falso. Es que está fulanito en la conversación y no quiere que se entere de menganito. Y eso es una señal para mí de, mira, no sigas hablando del mismo, por ejemplo, del tema. Por ejemplo, si yo digo o puede ser el de, a ver, si yo estoy conversando, estamos tres personas hablando y yo digo, no, es que fulanito, menganito, es socialista o es de la ultraderecha o cualquier cosa de esa, y la otra persona me dice, ay, por cierto, ahora que hablas por cierto, me acabo de acordar que menganito te mandó saludos. Y no sé qué, así como que, ya va, pero ya, yo estaba conversando sobre los intereses políticos de esta persona y por qué me sale con esto que no tiene nada que ver. Pero uno interpreta ya va. Eso es romper la máxima de relación porque me está diciendo algo que no es relevante en ese momento. Dice, ya, esta persona está diciendo algo que no es relevante. Y él sabe que no es relevante. Y él sabe que debería cooperar conmigo. Sí, pero si me está rompiendo una máxima, es por algo. Entonces yo lo voy a interpretar como que, es que esta persona que está escuchando esto, o yo lo voy a interpretar, es una forma del otro decirme, mira, no vamos a seguir hablando de ese tema, porque esta persona que está aquí, o es de ultraderecha, o es socialista, o lo que sea, y es un modo, me lo está diciendo sin decírmelo, para que yo diga, ya va. Fíjense el mecanismo, yo estoy hablando de algo, me rompen una de las máximas, y yo no voy a decir simplemente, esta persona es tonta porque no siguió la máxima, sino que ya va, me está rompiendo la máxima, pero eso tiene que tener algo ya. ¿Por qué me lo está rompiendo? Ah, puede ser que, me está rompiendo la máxima de relevancia. Quiere que la conversación se vaya por otro lado. Pero ¿por qué quiere que se vaya por otro lado? Que yo estoy nombrando esto. Cónchale, es verdad que es un tema de la posición política y un tema delicado. Yo no me acordaba, verdad que fulanito que está aquí al lado mío y que acaba de ponerme la cara y no me di cuenta, este, está muy metido en política y el otro, al romper la máxima de relevancia, me dice, mira, ya, vamos a desvíate del tema porque vamos a insultar a este, vas a quedar mal. Esas cosas que ocurren en la conversación, alguien me saca, me manda para otro tema, es como cuando uno le dan un codazo o le dan una patada abajo de la mesa, como que mira, no te metas en ese tema. La patada es obviamente indicación física de vete por otro lado, no digas eso. Es convencional porque en nuestra cultura la patada significa eso, pero hay otros tipos de medida, perdón, de señal que nos indican, que nos sirven para saber cuándo tenemos que salir de esas cosas. Repito, si alguien me está dando si alguien rompe con la máxima de cantidad, por ejemplo, alguien me está dando, yo le pregunto a alguien, empieza a darme explicaciones, uno dice, bueno, ya, pero este me está dando más explicaciones de las que les pedí, me está rompiendo la máxima de cantidad porque me está dando más información de la requerida. Entonces uno tiene que saber como que ya, él está tratando de colaborar conmigo, pero si me está dando toda esta información, normalmente es que quiere que yo interprete algo de allí. Por ejemplo,
eh, yo se las había comentado, pero uno, bueno, va a dar una mala noticia y las malas noticias suelen romper la máxima de cantidad, que es como, tú te acuerdas de fulanito, tú sabes que él se fue de viaje y se fue muy emocionado, y cuando empieza ese cuento y él emigró y tal, y bueno, y uno empieza a escuchar ese cuento, es como, ya va, pero porque me está dando toda esa información, ya yo la tengo, porque me está diciendo, me está preparando para una mala noticia, porque está rompiendo la máxima de cantidad. O de pronto, o todo lo contrario, la rompe pero de menos. Así, a veces uno como que, mira, ¿y me vas a acompañar? Sí, sí, sí. Y uno dice, bueno, pero parece que faltaría información, sí, o eh, me acompaña. Ujú. Y ese puede significar muchas cosas dependiendo del contexto y de la historia que tengamos con esa persona. Y decir, ya, esta persona me está respondiendo en monólogos, es decir, me está respondiendo lo mínimo, está colaborando lo mínimo en la conversación. Entonces pues, yo empiezo a interpretarlo. Bueno, puede ser que lo esté haciendo porque tiene muy poco interés en la conversación o porque está enfadado conmigo. Una forma de decirle a otro, uno le dice a otro que uno está enfadado cuando uno suele romper esta máxima de cantidad, pero para dar menos información. Es decir, lo importante aquí es que estas implicaturas conversacionales, estas suposiciones que yo hago de lo que se me dice realmente, por ejemplo, en una conversación, pero si en cualquier texto, es decir, que muchas veces lo que se me dice no viene solamente en la semántica de las frases, sino que yo tengo que echarle cabeza a la interpretación, pero que hay ciertas marcas de, mira, esto interprétalo así, y esas marcas de interprétalo así es precisamente cuando yo veo que alguien está rompiendo con alguno de las máximas del principio de la conversación. Es decir, cuando veo que alguien me está mintiendo, pero él sabe que yo sé que me está mintiendo, cuando alguien de pronto dice algo sin tener pruebas y yo sé que no tiene pruebas, pero me lo está diciendo igual, puede ser que él quiera que yo interprete otra cosa. Cuando no es relevante, cuando alguien me está dando más información de la que le pedí o mucha menos información de la que le pedí, eh, etcétera. Bien. Entonces ahí cuando se rompen ese principio, cuando yo veo que rompe ese principio, surge es una herramienta para mí para interpretar eso de maneras distintas. Eso es entonces bueno, aquí tenemos un esquemita que es el significado, está el significado de lo dicho, el significado proposicional semántico, están las implicaturas, que son información que se transmite de manera implícita, están las convencionales, como es honrado, pero es pobre pero honrado, y están las no conversacionales, pero las no convencionales, y que se dividen en conversacionales y no conversacionales, pero estas que están aquí, las no convencionales, son las que suelen surgir de quebrar alguna de las máximas del principio. Entonces, bueno, aquí implicaturas conversacionales y los incumplimientos de las máximas. Esta parte sí, léanla, que va a resultar importante, interesante. Implicaturas y máximas, a ver, implicaturas conversacionales, implicaturas y máximas. Toda esta parte es muy... sí, les voy a pedir que la lean con cuidado. Y vámonos al tema que nos interesa particularmente para la evaluación. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. No, vamos al índice. Que es la de la 7, el capítulo 7, que es Perver y Wilson y la teoría de la relevancia, que es la página 109. Vamos para allá. 7, 8, 9. Bien. Esta teoría se alinea claramente con aquellas teorías que ponen el énfasis en la idea de que no hay una correspondencia uno a uno constante entre las representaciones semánticas de las oraciones y las interpretaciones concretas de los enunciados. La diferencia fundamental de este modelo con respecto a otros radica en que pretende ofrecer
un mecanismo deductivo explícito para dar cuenta de los procesos y estrategias que conducen desde el significado literal hasta la interpretación pragmática. En principio, la teoría de la relevancia hereda muchos aspectos del principio de cooperación de Paul Grice, pero digamos que va un paso más allá porque aunque se basa en esa idea de que se comunica más de lo que se dice, estos dos autores se enfocan en hacerlo más explícito. Es decir, bueno, ya sabemos que cuando alguien parece infringir una norma conversacional o que parece que no está colaborando, realmente lo que me está diciendo es algo nuevo, está creando un nuevo significado que ya tengo que interpretarlo, tengo que hacer el esfuerzo de ver por qué se me están diciendo las cosas de esta manera y no de otra, o se me está diciendo esto y no otro. Pero si bien Grice como que dice, bueno, cuando se rompe una máxima hay que tratar de reinterpretar, de decir, bueno, se está colaborando conmigo, pero romper esta máxima se está creando una nueva implicatura. Lo que hacen Sperber y Wilson es decir, cuál es el proceso. Es decir, la idea sigue siendo más o menos esa, pero lo que van a decir, aunque ellos no usan el principio de cooperación, sino un principio de relevancia, pero lo que dicen, pero que viene a funcionar más o menos igual. Y lo que ellos dicen, bueno, el asunto, esto funciona así porque la comunicación tiene esta forma, tiene estas características, el enunciado tiene estas características, y estos son los pasos que se van a cumplir. Es una elaboración más detallada de esto y se basa, además de eso, ya no está basada directamente, porque hasta este momento, hasta Grice, todos han sido filósofos del lenguaje y Sperber y Wilson son, son más bien científicos cognitivos, es decir, se basan mucho en teorías cognitivas para intentar explicarlo. En ese sentido, quizás sea de estas teorías pragmáticas la más cercana a la lingüística, pero en particular a lo que sería la lingüística cognitiva. Ajá. Al introducir su teoría, Sperber y Wilson, vamos a ponerlo más grande, parten de dos ideas básicas que se hallan íntimamente unidas entre sí. La de que de comunicarse no consiste simplemente en empaquetar los pensamientos o ideas en forma de palabras y enviarlos al destinatario para que al desempaquetarlos recupere los pensamientos e ideas que estaban en la mente del emisor, y de que la comunicación humana no es simplemente cuestión de codificar y de descodificar información. Ajá. Observan que la mayoría de las oraciones pueden usarse para expresar un número muy elevado de pensamientos o supuestos distintos. Una oración tan simple como ayer te vi en el cine es una descripción adecuada para una cantidad prácticamente ilimitada de situaciones, dependiendo de quién sea el emisor, quién sea el destinatario, cuál sea el momento, el lugar de la emisión, etc. ¿Bien? Ajá, aquí hay cosas que sí hay que... sería mejor que ustedes pues leyeran, es decir, a qué se refieren con representación semántica de la oración, que no la hemos definido, pero sí ya se las nombré hace rato, que es como que, bueno, estos son signos, los signos tienen un significado que es convencional, esos signos se unen para formar otros signos, etc. Ajá, y bueno, son precisamente el entorno y el contexto los que aportan elementos necesarios para enriquecer las representaciones abstractas y acercarlas a los pensamientos. Entonces se habla de una representación semántica. Pero bueno, vamos a brincar aquí el modelo. Hay un modelo de codificación, descodificación y de ostensión-inferencia. Ellos hablan de un doble modelo interpretativo aquí. El de codificación, que ya hablamos al principio de la clase de hoy. Si tengo esto en la cabeza, digo las palabras, ustedes la interpretan. Entonces cuando digo gato, yo pienso en gato, ustedes piensan en gato y en fin. Claro, esto ya sería a nivel de oración y del enunciado, esto de la codificación y descodificación, y lo nuevo aquí sería lo de la ostensión-inferencia. Ajá, entonces dos tipos de mecanismos diferentes, uno basado en la... aquí un momento, codificación y descodificación, y otro basado en la ostensión-inferencia. Aquí
Los humanos nos comunicamos por dos medios diferentes. El primero es de tipo convencional y consiste en utilizar correspondencias constantes y previamente establecidas entre señales y mensajes. De eso ya hablamos. El otro es de naturaleza no convencional y se basa en atraer la atención del interlocutor sobre algún hecho concreto. Eso es ostensión. Ostensión es como que, a ver, cognitivamente hablando, no podemos ponerle atención, la misma atención a todo. Eso es, nuestros cerebros, nuestras mentes están programadas biológicamente de esa manera. Es decir, ustedes, bueno, ahorita me están viendo en este cuadrito aquí abajo. Si lo están viendo en un celular lo van a ver muy chiquito, pero bueno, aquí estoy yo. Eh, y cuando, si estoy hablando, lo normal es que pongan que la atención esté centrada aquí, en mí. Pero aquí hay elementos en este cuadro que han estado durante toda la clase y de pronto ustedes, a los que no le están prestando atención, lo habrán visto, pero no le habrán prestado, no le estarán prestando atención todo el tiempo, como, bueno, no sé, aquí, bueno, aquí lo que pueden ver aquí es una lamparita del monitor que la tengo desmontada. Aquí hay una cornetica, aquí está la esquina de un televisor, aquí por acá hay un apagador, allá hay una puerta. Si todos esos elementos han estado allí, pero normalmente se están viendo el video, me están viendo a mí así como que en pantalla, están viendo este cuadro que está aquí, normalmente me van a estar viendo a mí, pero durante la clase y la parte que he hablado, entonces van a estar viendo ahí donde está el texto, su atención va a estar enfocada ahí. Si están leyendo conmigo, su atención va a estar enfocada ahí y no va a estar enfocada en esta parte del monitor o de la pantalla del teléfono donde está el video. A lo que ve que la atención, esto es como, esto que estoy aquí dibujando es un marco, pero dentro de este marco la atención se va a enfocar, se suele enfocar en una parte de ese marco. Y yo puedo ver otra y mandar la atención de ustedes hacia otra parte, hacia la corneta. Entonces voy a hablar de la corneta, porque la corneta y la señalo y entonces ustedes podrían verla allí. A ver, esta cámara que tengo ahorita se supone que más o menos tiene que seguirlo a uno, bueno, más o menos. Si trata de una tecnología que trata de tener al ser humano en el foco porque se supone que es la parte de la atención. Entonces, bueno, la atención funciona así. Yo presto atención a un elemento y tengo que olvidar el resto y puedo cambiar mi atención de foco, pero la atención es eso, como un foco. Entonces, los humanos, por tanto, nos... A ver, perdón, el otro es la naturaleza no convencional y se basa en atraer la atención del interlocutor sobre algún hecho concreto. Es decir, y aquí ya estamos en la conversación o hablando, y cuando estoy conversando, yo voy tratando de que su atención sobre mi discurso no vaya sobre todo el discurso, sino que hay aspectos de este discurso donde yo quiero que ustedes pongan la atención. Otra forma de verlo es que partes del discurso en sí mismo llaman la atención sobre sí, y es lo que Sperber y Wilson llaman ostensión. Ostensión es como una solicitud de atención. Es como que, mira, yo soy una palabra aquí, una frase importante, mira, tómame en cuenta. Y hay mecanismos para atraer la atención sobre partes del discurso. Y ¿qué es lo que sucede? Que cuando atraemos la atención sobre algún hecho concreto, eh, eh, lo hacemos para hacerle ver e inferir el contenido que se quiere comunicar. Es decir, es como que un mecanismo doble donde yo atraigo la atención, pero al atraer la atención digo, bueno, te estoy atrayendo la atención, pero te estoy atrayendo la atención porque yo te quiero comunicar algo sobre esto que está aquí. Pero eso no es convencional, es algo que tú vas a tener que interpretar. Dentro de este modelo se dice que un hecho es manifiesto para un individuo en un momento dado solo si dicho individuo es capaz de representárselo mentalmente y si considera verdadera esa representación. A su vez, se denominará ostensivo a cualquier comportamiento que hace manifiesta la atención de hacer manifiesto algo. Esto es un poquito raro, pero ostensivo es cualquier comportamiento que hace manifiesta la intención de hacer manifiesto algo. Es como que, bueno, yo quiero hacer que algo destaque, y algo ostensivo si yo es un mecanismo, el mecanismo que estoy utilizando para destacar algo que quiero que destaque, algo así, ¿no? La inferencia, que es lo más importante para nosotros en este caso también, es el proceso por el cual se otorga validez a un supuesto proceso por el que se otorga validez a un supuesto sobre la base de la validez de otro supuesto. En la comunicación ostensivo-inferencial, el que comunica produce un estímulo ostensivo, un estímulo que busca llamar la atención sobre sí mismo,
que hace mutuamente manifiesto a él y al otro que por medio de dicho estímulo se está tratando de hacer manifiesto o más manifiesto un conjunto de hechos. Un estímulo ostensivo atrae la atención del otro y la enfoca en la intención del emisor, tratando de revelar cuál es esa intención. Las explicaciones de Sperry y Wilson son así, son así, suena un poquito enredadas, pero la manera simple de verlo es simplemente es como que, bueno, yo voy a tratar de llamar la atención de ustedes sobre un hecho o sobre algo en el discurso, y cuando llamo la atención de ustedes sobre ese algo utilizando el discurso, es porque ustedes quiero que hagan una interpretación, una inferencia sobre eso. Es decir, que vayan más allá. Es decir, mira, si yo les digo así, miren el vaso, están viendo el vaso. Obviamente les estoy presentando así el vaso, y ustedes empiezan a pensar, bueno, pero ¿por qué me está llamando la atención con el vaso? Están viendo el vaso, que hay especial en el vaso, va a ser un truco de magia, ¿qué va a hacer el profesor? Es decir, cuando yo llamo la atención, y si llamo mucho la atención, ustedes van a empezar a hacerse preguntas sobre eso. Eso es lo que dice más o menos Sperry Wilson. Es decir, llamo la atención sobre algo, pero porque quiero que el otro haga una inferencia, empiece a pensar, a tratar de hacer inferencias sobre ese algo. Si vemos un ejemplo, si una persona quiere comunicar a otra que tiene calor, puede hacerlo de muchas maneras diferentes. La codificación puede consistir en emitir un enunciado como tengo calor. Pero imaginemos ahora que el mismo individuo, sin pronunciar palabra, comienza a abanicarse exageradamente con la mano o con un periódico, o que se desabrocha visiblemente el cuello de la camisa, o que se sube teatralmente las mangas hasta más arriba del codo. En todos estos casos ha producido diferentes tipos de estímulos que sin duda atraen la atención del otro. Todos ellos son reacciones normales ante el calor o formas habituales de mitigarlo. Por ello es bastante previsible que quien lo vea actuar así pueda llegar de manera natural a la conclusión de que el otro tiene calor. Es eso. Hay aspectos de la comunicación que llaman la atención sobre sí mismo, y llaman la atención sobre sí mismo precisamente para que el otro se enfoque y trate de inferir información de allí. A mí pasa mucho, pues si me pasó la hora de clase, por ejemplo, estoy en clase y de pronto sigo hablando, la gente empieza como, bueno, los estudiantes empiezan como, y empiezan a ver la hora y cierran los cuadernos, agarran los cuadernos, agarran el cuaderno así como y empiezan a meter todo en el bolso, en parte porque lo necesitan, pero cuando yo empiezo a ver a todo el mundo metiendo cosas en el bolso y viendo el reloj, es como que veo mi reloj, es que disculpen que me pasé la hora. Es decir, están tratando de comunicar algo, nadie me quiere interrumpir, profe, se acabó la clase. No, normalmente buscan otra manera de hacerme saber que acabó la clase, y eso es llamando la atención sobre, ya puede ser un comportamiento, o se paran y me miran, y de pronto, hasta que, bueno, o alguien puede decir, no, profe, tenemos otra clase. Yo, qué bueno, tienen otra clase, yo puedo seguir hablando. No, es que me están llamando la atención, es como que, profe, tengo otra clase, yo tengo que hacerle, ¿por qué me está diciendo que tiene otra clase? Yo tengo que hacer la inferencia. Dice que tiene otra clase después de esta, y lo que me está diciendo es que se va, y si se va, y no es que él se va, es que tenemos otra clase, es como, todos se van, todos tienen otra clase, todos se van. Mira, la inferencia es que me pasé de hora. Vale, algo así funciona. Para que la comunicación se lleve a cabo con éxito, la persona a la que va dirigido el estímulo tiene que darse cuenta de varias cosas. Uno, de que se trata de un estímulo intencional, es decir, se hizo a propósito, no es algo que estoy haciendo inconscientemente, sino algo que hago conscientemente. De que dicho estímulo va dirigido a ella, es decir, está siendo consciente y me lo está diciendo a mí, y de que es una modificación del entorno hecha conscientemente para atraer su atención sobre algún conjunto de hechos. ¿Vale? A partir de ese reconocimiento, esto es la parte ostensiva. La parte que tiene que ver con la inferencia es esta. ¿Qué información está siendo señalada y con qué intención, sobre todo esto, está siendo señalada? Entonces, bueno, esto es la comunicación ostensiva. Se los dejo para que lo lean luego. Y vamos a ver aquí. Independiente, interesante, un horno. La otra parte, aparte de lo intensivo, es cómo funciona este proceso paso a paso de la inferencia. Y entonces dice, en efecto, uno de los aspectos más destacados de la teoría de la relevancia es que se refiere al cálculo de las inferencias por parte del destinatario.
Hemos dicho antes que la inferencia es el proceso que nos hace aceptar como verdadero un supuesto sobre la base de la verdad de otro supuesto. Ello implica que la inferencia es un proceso que crea un supuesto a partir de otro, visto desde un ángulo distinto, es un tipo de relación que enlaza dos supuestos. Un supuesto es cada uno de los pensamientos que un individuo tiene catalogados como representaciones del mundo real. ¿Vale? Esto es todo cognitivo. Una inferencia, esta es la parte importante, una inferencia es por tanto un proceso de tipo deductivo, aunque no necesariamente ajustado a las estrictas leyes de la lógica clásica. Cuando una inferencia extraída es la correcta, ello no se debe tanto a la validez de los procesos lógicos que intervienen, sino más bien a la existencia de restricciones específicas sobre la formación y confirmación de dicho supuesto. Bueno, un poco técnico, ajá. Habla de procesos de razonamientos heurísticos. Un razonamiento heurístico es uno que no es algorítmico. Un razonamiento algorítmico es cuando yo razono algo paso a paso y yo sé cuáles son de antemano los pasos. Así, por ejemplo, si yo freír un huevo es un procedimiento algorítmico porque para freír un huevo yo tengo que seguir una serie de pasos y tengo que hacerlos, tengo que realizar unos pasos y los tengo que seguir en un cierto orden. Entonces, bueno, tomo una sartén, la pongo en el fuego, le echo una cucharada de aceite o media cucharada de aceite, espero que el aceite humee ligeramente, rompo el huevo, lo pongo sin la cáscara en la sartén y luego puedo tapar la sartén y esperar 2 minutos. Eso es un algoritmo. Una heurística es más bien una forma de resolver un problema que no es paso a paso, sino que es como que, bueno, estoy en el punto E, quiero llegar al punto B y tengo varias estrategias y vaya combinando esas estrategias. A ver, usted ingeniese, pero llegue al punto B. Las interpretaciones no son algorítmicas, sino que son heurísticas. Ajá. Contradicción. A ver. Vamos a ver aquí. A ver, bueno, está un poco técnico. A memoria, acceso, todo esto es cognitivo. Sintética. Ajá. Bueno, pero en fin, a ver, la inferencia es un proceso de interpretación en el que, según Sperber y Wilson, es simplemente un supuesto de verdad que se apoya en otro supuesto de verdad, o que se considera verdadero en la conversación. Bien, si yo digo otra vez el ejemplo del comienzo, mira, vas a ir a la reunión. No, es que, no digo no, perdón. Es que estoy tomando antibióticos. Allí hay dos supuestos. Uno es, bueno, hay varios supuestos. Primer supuesto, que yo voy a considerar verdadero aunque no lo sé. Cuando uno toma antibióticos no puede beber. Eso es un supuesto. Vamos a suponer, y voy a suponer que es verdadero, porque para que estas inferencias de Sperry y Wilson funcionen, son supuestos que en la realidad pueden ser verdaderos o no, pero que en términos de la conversación que estoy teniendo, yo voy a suponer que el otro va a suponer también que son verdad. Ajá. Cuando no se puede beber cuando se toman antibióticos y allá hay dos supuestos, en el sentido de que o puede ser que yo suponga que si yo bebo y tomo antibióticos el alcohol me va a hacer daño, o otro supuesto podría ser que cuando tomo antibióticos no bebo porque, como se dice vulgarmente por ahí, se corta el efecto del antibiótico. Es decir, una es que el alcohol me va a caer mal y el otro es que el alcohol va a hacer que el antibiótico que está tratando de curarme no haga el efecto deseado. Cualquiera de los dos supuestos funciona para efectos de este ejemplo. Lo otro, hay otros supuestos, por ejemplo, bueno, otro supuesto, bueno, yo soy una persona responsable y como soy una persona responsable, eh, no bebo cuando tomo antibióticos. Podría hacerlo, pero me va a hacer daño y yo soy responsable conmigo mismo y no me gusta hacerme daño. Ese es otro supuesto. Otro supuesto es, no trates de insistirme, pero no me vas, porque como ya yo te dije, soy una persona responsable. Si tú me insistes, igual no lo voy a hacer. Si te estoy cortando una vez la posibilidad de insistencia, porque es una cosa médica y, y eso bajo el supuesto de que todos los temas médicos eh, son, son importantes y etcétera. Si hay una serie de ideas allí, de supuestos uno verdaderos, unos se apoyan en otro para indicar al otro, bueno, la respuesta que te estoy dando es no y te estoy dando una razón de por qué no voy a ir y que espero que se respete normalmente. Bien. Ajá.
Eso es la comunicación ostensivo-inferencial y ahora vamos a ya lo que sería la relevancia como tal. Ajá. Ahí vamos a resumir esto, que hay información que puede ser relevante y que puede ser irrelevante. Ajá. Hay información que es nueva, pero es de una naturaleza tal que no permita ninguna clase de interacción con la información previa. Bueno, es información ya conocida o es información incoherente. En cualquiera de estos tres casos, cuando la información es nueva, pero que no se relaciona con información previa o, o la información ya es conocida o la información es incoherente con lo que se estaba diciendo, que está muy relacionada con la uno, se habla de que es información irrelevante. ¿Okay? Mientras que el resto de la información será relevante. Contrariamente, la información resulta relevante en un contexto si da lugar a efectos contextuales, si se produce algún cambio en mi aquí efecto contextual es un cambio en la mente del otro. Ajá. Vamos a ver aquí. Ajá, ajá. Entonces la relevancia no es un concepto clasificatorio, sino más bien como un concepto comparativo. La relevancia no se juzga en términos absolutos, sino en términos relativos. Bueno, es decir, a ver, que esto es la parte más interesante. A ver aquí. A ver. Ajá, este es el centro de todo. La presunción de relevancia no ayuda, no solo ayuda a explicar la interpretación, actúa también como un principio organizador de la producción de enunciados. El emisor tendrá que seleccionar de entre todos los enunciados posibles aquel para su interlocutor, pero aquel que para su interlocutor pueda dar lugar a mejores efectos con un coste de procesamiento razonablemente bajo. Entonces, esto que está aquí es, digamos, lo más importante. La teoría de la relevancia se basa en esta idea de que algo será relevante para la inferencia, para el mecanismo de interpretación, en la medida en que, o algo va a ser, es comparativo, más relevante en la medida en que su coste de procesamiento sea razonablemente bajo, es decir, que sea para el otro sea, o para mí, si me lo están diciendo a mí, sea sencillo de interpretar, no es que tenga que darle mil vueltas para entenderlo, y que produzca mejores efectos o incluso mayores efectos contextuales. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos para simplificarlo así, a ver. Si yo les digo, mmm, nada, abandono el curso y ustedes ven qué hacen con la nota. O búsquense otro profesor, no sé, hagan lo que quieran, yo abandono el curso ya. Ok, eso es, un ejemplo, ¿no? Eso es información que podría ser muy relevante para ustedes. ¿Por qué es muy relevante? Porque tiene muchos, lo que estoy diciendo, produce muchos efectos contextuales. Estos efectos contextuales son, no quiero cambiarlos, no son cambios de mentalidad porque eso suena muy, pero son cambios en el estado de mi mente. Es decir, me están dando algo, me están diciendo algo que va a afectar mi vida en los próximos, este semestre o el que podría afectar mi vida en el semestre que viene. Es algo que tiene efectos fuertes en mi vida y además me lo están diciendo de manera de coste de procesamiento bajo, ¿sí? Porque está siendo directo. Aquí no hay lugar para ambigüedades. Bien, eso es algo que se podría entonces catalogar de algo muy relevante. Es decir, algo muy relevante en la comunicación es algo que que produce los mejores o los mayores efectos contextuales con el menor coste interpretativo. Pero para efectos del análisis, ¿qué quiere decir eso? Básicamente, a ver, si alguien me dice algo, no sé si les ha pasado, bueno,
probablemente les haya pasado, que alguien les dice algo y ustedes no entendieron bien por qué se lo dijeron y ustedes están una semana como, pero ¿por qué me lo dijo así? ¿Por qué me dijo tata? Cuando uno empieza a buscar interpretaciones y las interpretaciones son cada vez más, hay que tener más información para interpretar, para apoyar esas interpretaciones y resulta que uno luego se encuentra la persona y ¿por qué me dijiste esto? Ah, no, no, por tal. Y resulta que era una tontería. Así que es lo que pasó allí. Que cuando yo empiezo a buscarle, vulgarmente hablando, las 5 patas al gato, en una conversación, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Que me estoy alejando de la relevancia, porque la relevancia lo que realmente implica es que si yo les voy a comunicar algo a ustedes, yo voy a buscar una manera, la manera más sencilla o más clara posible, dado el contexto, de transmitir esa información. eh, es decir, la manera que les suponga a ustedes menor esfuerzo de, de interpretación. Si yo les digo algo y para ese algo ustedes tienen que estar dando 1000 vueltas, interpretando y se van a quedar un minuto pensando para tratar de entender lo que yo les dije, lo- allí hubo un fallo contra la relevancia. Porque, repito, yo tengo que intentar como emisor tratar de darles a ustedes, digamos que las interpretaciones posibles de un enunciado deberían reducirse para que su costo de procesamiento, si un enunciado puede significar 1000 cosas, pero yo tengo que buscar un enunciado que, dado el caso, lo que yo quiero decir, tenga la menor ambigüedad de interpretaciones posibles para el contexto y que sea importante para ustedes. Fíjense que eso es otra forma de definir bueno, de acercarse a esta idea de la cooperación. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces yo no puedo decir las cosas directas. Ya lo vimos con lo de la cooperación. Pero aunque no diga las cosas directamente, por ejemplo, ¿vas a ir a la reunión? No. Esa es la interpretación, esa es la forma menos ambigua de responder la pregunta. ¿Sí o no? Sin embargo, ese no es del todo relevante porque, aunque me está diciendo que no, pero me está faltando información del por qué. Cuando yo les digo, es que estoy tomando antibióticos, estoy diciéndoles no y les estoy diciendo el por qué y bueno, todas esas inferencias de las que ya hablamos. Eso puede, cuando yo digo, es que estoy tomando antibióticos, puede resultar más relevante que un no, aunque, a ver, el no es lo más claro, es lo que les costaría a ustedes menos procesamiento cognitivo. Porque bueno, no hay ambigüedad posible. Cuando digo, es que estoy tomando antibióticos, ustedes, esa respuesta no es tan clara, ustedes tienen que ya procesar algo. Eso es ya un poco de mayor costo cognitivo de procesamiento. Pero eso que implica un poquito más de costo de procesamiento también forma supuestos e inferencias que ya me dicen por qué no vas a ir o por qué no voy a ir a la reunión. Me está diciendo que no insista porque es un tema médico, etcétera. Me dice un montón de cosas. O yo sé que es mentira porque, ¿verdad? Pero esta persona no quiere socializar porque tal, me está poniendo excusas. Todo eso me lo está diciendo con una frase más o menos pequeña. ¿Podría haberlo hecho más pequeño y menos ambiguo? Sí, diciendo simplemente un no. Pero estaría produciendo menos efectos en su mente, menos efectos contextuales. Tendría podría ser menos suposiciones, menos inferencias y entonces en ese sentido ese no, aunque es muy fácil de procesar, es menos relevante. Ahora, si usted va a ir a la reunión y yo empiezo, es que sí, no, es que yo estoy tomando algo, creo que sí son antibióticos y es que yo me enfermé y empiezo con todo eso, ya ahí ya no es tan relevante porque aunque la interpretación va a ser la misma, el efecto contextual va a ser lo mismo que eh, es que estoy tomando antibióticos. Sin embargo, lo estoy haciendo como que con más palabras, lo estoy haciendo más largo. Entonces, el sí o no, la vacilación, y entonces eso empieza a transmitirme mi información. Ya, pero porque va sí o no. Y ya me empieza a costar más, o si hago algo súper oscuro, algo así como, mira, vas a ir a la reunión, estafilococos. ¿Ah?
Pero vas a ir a la reunión, no entiendo. Estafilococos. Y ahí tendría que deducir que estafilococos es una bacteria, que la bacteria se trata con antibiótico y que esta persona no me lo ha dicho, pero yo voy a suponer que está tomando antibiótico. Y eso es muy poco relevante porque aunque lo estoy diciendo con una sola palabra, y la interpretación podría llegar a ser la misma que estoy tomando antibióticos, sin embargo no tengo que hacer un proceso así como que medio largo para poder ver lo que el otro me está diciendo, y en ese sentido entonces sería menos relevante. Pero la teoría de relevancia es un poco de ese equilibrio entre yo quiero ser eficiente cuando me comunico, pero también pero que esa eficiencia implica facilitar las cosas para el otro, colaborar, cooperar con el otro. Y tenemos el principio de cooperación, pero que al mismo tiempo esa cooperación tiene otro lado, y es que yo quiero crear efectos contextuales, y a veces ser extremadamente claro y directo produce pocos efectos contextuales. Otra forma de decir eso podría ser en el ejemplo de: ¿vas a ir a la reunión? No, mira, es que no puedo ir a la reunión porque resulta que estoy tomando antibióticos, y como tú sabes, pues los antibióticos con el alcohol no se mezclan porque tienen un efecto en el hígado que tal y cual, y ese efecto entonces me puede producir un dolor de cabeza, y entonces si voy con dolor y estoy con dolor de cabeza en la reunión, entonces me va a poner insoportable porque tú sabes cómo me pongo yo. Yo podría decir todo eso, ¿ok? Y todo más o menos queda claro, eh, o sea, quedaría muy claro. Y entonces el efecto de procesamiento es poco, pero y las inferencias están más ahí, pero todo es un discurso como que muy largo para decir simplemente: no, es que no voy porque estoy tomando antibióticos, y es la inferencia, ¿vale? Más o menos así funciona la cosa. Ya eso sería la información que necesitan ya para la evaluación. Ya se las moví al jueves de la semana entrante, que sería la última clase. Y faltaría un trabajito por ahí, pero ya yo les voy a pasar los materiales para que lo vean en la casa. Eso sí, ya los tengo grabados, así que bueno, nada, ya les daré las instrucciones hoy y la fecha de entrega de eso. Y bueno, nada, nos vemos la, la próxima clase. Esperamos en el salón de clase, espero. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que son las 10 y ya tengo que brincar a otra clase. Nadie. Bueno, entonces con eso terminamos entonces. Que pasen buenos días.